Buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos al 23º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, en el marco de FIL Pensamiento. En esta ocasión se abordará el tema partidos, elecciones y gobernabilidad. Agradecemos la presencia del comité organizador de este encuentro, integrado por el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. El doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El doctor Ignacio Medina Núñez, en representación del Colegio de Jalisco. A la maestra Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. A quien cedo la palabra para dar inicio a este encuentro. Adelante, doctora. Maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, pues ya noche, tengan todas y todos ustedes. Es un gran gusto, es un gran honor de verdad estar aquí un año más, celebrando, inaugurando este encuentro internacional de cultura democrática, acompañada pues de los doctores Marco Antonio Cortés Guardado, Armando Zacarías, Ignacio Medina, quienes agradezco muchísimo pues la compañía en esta mesa, a las autoridades presentes, a las amigas y amigos que veo por ahí, al público en general. Decir que desde hace más de 2 décadas la Feria Internacional del Libro ha sido casa de este encuentro internacional sobre cultura democrática, que se celebra pues en esta feria, que es por sí misma un espacio de libertad, de pensamiento crítico y construcción intelectual colectiva, y que pues nos reúne para entender el presente y el futuro de la democracia de nuestro país y el mundo. Creo que es importante pues destacar en este caso la pertinencia de la edición de este encuentro dedicada a los partidos políticos, a las elecciones y a la gobernabilidad, en este que ha sido el año electoral pues más importante de la historia universal, al menos la que tenemos registrada, pues en 2024 países que en su conjunto concentran a más de la mitad de la población mundial tuvieron elecciones, acudieron a las urnas y los resultados de esos comicios son ya definitorios para el rumbo que tomará el planeta en los próximos años. México, como todas y todos sabemos, fue una de las naciones con elecciones en este 2024, por primera ocasión en nuestra historia también. Bueno, en realidad fueron unas elecciones de muchas primeras ocasiones, pero algo que vale la pena destacar es que concurrieron comicios federales y locales en las 32 entidades federativas, de ahí que haya sido el proceso electoral más grande que hayamos celebrado en México. En todo el país, pues se renovaron 20,708 cargos federales, estatales y municipales. Sabemos la presidencia de la República, las 128 senadurías, las 500 diputaciones federales, y a nivel local se eligieron 31 congresos estatales, 1,802 ayuntamientos y 9 gubernaturas, incluidas la capital y desde luego Jalisco. Como saben, en Jalisco este año elegimos todos los cargos de elección popular que hay en contienda en nuestro estado estuvieron en la urna este año. Paradójicamente, no obstante, pues la vigorosa vida electoral a la que asistimos este año, la democracia y sus instituciones están siendo desafiadas en todas partes del mundo por el surgimiento de liderazgos autocráticos y populares que hacen eco de la crisis de confianza y representatividad que atraviesan pues justamente los partidos, los gobiernos democráticamente electos, las instituciones estatales. La democracia, lo digo mucho, quizá ya me han oído decirlo algunas y algunos de ustedes, no es una creación dada de una vez y para siempre,
es necesario cuidarla, es necesario entenderla y también es necesario defenderla, porque aunque pueda ser un régimen pues de expectativas incumplidas, aquí Azul Aguiar nos ha hecho pues un buen ensayo acerca de ello. Lo cierto es que es la única forma de organización social que la humanidad ha imaginado para hacer posible la convivencia pues civilizada y pacífica de la gran diversidad de personas que habitamos las sociedades modernas. Se trata de una creación venturosa, me refiero a la democracia, de una idea política pues inspiradora, porque aspira a una sociedad en la que todas y todos tenemos los mismos derechos y también tenemos las mismas libertades, y eso nos hace posible pues vivir en paz. Enhorabuena y sean todas y todos muy bienvenidos a este Encuentro Internacional de Cultura Democrática. ¿Cambiamos? Ok, gracias. A continuación, la doctora Cecilia Chivia, investigadora de la Universidad de Guadalajara, nos moderará la mesa con nuestros conferencistas magistrales. Doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Reiteramos, sean bienvenidos al Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática. Iniciaremos con la participación. No se escucha. Hay que prender. Este sí está prendido. Gracias. Bueno, iniciaremos con la participación del doctor Jaime Preciado Coronado, continuaremos con la doctora Azul Aguilar y terminaremos este conversatorio con la doctora Silvia Bolierini. El tiempo de exposición, por favor, será de 30 minutos. Muchas gracias. El doctor Jaime Preciado Coronado realizó su doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de París. Sus líneas de investigación abarcan la geopolítica de la globalización e integración regional, geografía del poder local, nacional, supranacional y la democracia. Es investigador del Sistema Nacional Nivel 3 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, es profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos DEILA de la Universidad de Guadalajara.
Ha sido coordinador del doctorado de Ciencia Política en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, mi agradecimiento a las y los organizadores de este evento. Es un placer poder aquí compartir la mesa con ustedes, de tratar un asunto tan vital, tan trascendente para nuestras vidas cotidianas, aunque a veces no lo parezca, pero estamos, como lo señaló Paula al inicio, estamos en ese espacio en donde necesitamos pensar qué tanto y hacia dónde puede llegar la democracia. Y el tema que me propongo es, por una parte, pensar como en la problemática partidos políticos y régimen político, ¿verdad? Porque si fuera solamente los partidos, la verdad es que el análisis desborda por el hecho de que voy a tratar de decir algunas reflexiones alrededor de ese año electoral sobre el cual también habló Paula, que es el de 2024 y que realmente nos deja muchísimas puertas abiertas, enseñanzas, decepciones, y también este tema que le es tan próximo justamente al doctor Marco Antonio Cortés, que es el de la desafección política, que nos lleva a distanciarnos, a decepcionarnos, a no sentirnos comprometidas y comprometidos con un régimen político. Y pues en estos días estaba viendo por ahí los artículos y noticias que llegan, y me gustó este párrafo de Nancy Fraser hace 4 o 5 días, que se refiere a ciertamente por dónde nos interrogamos que están los problemas de la democracia. Son sus instituciones, son sus relaciones o falta de ellas con las redes sociales, son el individualismo, el radicalismo, la polarización. ¿Qué es lo que está entonces animando todas estas preguntas que nos hacemos alrededor de la democracia? Y una parte central que me parece que es fundamental retomar, que no olvidemos que hay una economía política de la democracia, que la economía y la política, aunque se quieran aparentemente divorciar, ¿no?, en términos de división de tareas, de campos de acción, etcétera, están íntimamente ligados, y cada vez más están más ligadas los asuntos que tienen que ver con el bienestar, con la desigualdad, como con las agendas internacionales. O sea, los problemas de la democracia los necesitamos abordar con una renovada complejidad, diría yo, que nos permita justamente ver cómo todos estos factores están influyendo en ello. Entonces aquí es el contraste, por un lado los hechos y por otro lado la pregunta, ¿no? Como ya se dijo, si tomamos en cuenta nada más las elecciones nacionales, fue el 49%, pero como veremos después en un mapa, si tomamos en cuenta las elecciones locales y las del Parlamento Europeo, como el 56% de los 8.000 millones de habitantes que somos en este planeta, estuvimos de una u otra forma ligados con las urnas, con el tema de la disyuntiva del tema electoral. Y no olvidemos pues que alrededor de este debate democrático, y es aquí que quiero resaltar, que hay una serie de críticas fundamentales que se han dejado de lado en aras de la construcción como de marcos más del tipo ideal, weberiano, del tipo deber ser, y que se nos ha olvidado toda la parte histórica, estructural, que está en la base de estos problemas democráticos. La crítica al procedimentalismo, el ritualismo alrededor de los procesos electorales, la cuestión elitista de la democracia, delegativa, o la
el minimalismo y la miniaturización de lo que tiene que ver con el Estado y la regulación pública, pues todo ello contribuye a esa desafección democrática, ¿no? O sea, hay tales brechas entre representantes y representados, hay tal cantidad de temas que tienen que ver con las estructuras de delegación y con las formas de ejercicio del voto y su impacto en las instituciones y en los temas trascendentales, que cada vez nos sentimos más alejados y ajenos a ese proceso que ritualizamos y que dramatizamos en periodos específicos. Pero, en primer lugar, las agendas globales, el problema de la guerra y la paz están cada vez más presentes, no solo en las potencias y sus desafíos en relación con la guerra de Ucrania o con el problema del genocidio en Palestina, sino que también estamos vinculados con los temas que tienen que ver con el papel del complejo militar industrial, el orden mundial liberal basado en reglas que está en crisis y los impactos que esto tiene en los asuntos que se manifiestan en las votaciones como inseguridad, ¿no? La crisis inflacionaria, todo el modelo económico, pues se han naturalizado los programas de ajuste y austeridad como si no hubiera otra salida, y eso también se vota y sigue presente en las calles, demandando toda esa distancia entre lo que se vota y lo que no se alcanza. Y entonces, pues todo ese triángulo perverso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, mucho tienen que ver en cómo se ha expresado la y lo político y cómo esto se ha vinculado con los temas electorales. La economía digital también es un tema que ha estado vinculado con los problemas de la verdad, la posverdad, la manipulación a partir de las neurociencias y el papel, digamos, del uso de la inteligencia artificial. Cuestiones tan fundamentales como la orientación, por ejemplo, de la economía mundial hacia el privilegio del extractivismo, la desindustrialización, la desglobalización que acentuó todo el periodo de la pandemia, son también asuntos que de una u otra forma están modelando los alcances y las limitaciones de la apuesta o del ideario democrático, ¿no? Igualmente, vamos a ver cómo hay una creciente desconfianza en los modelos democráticos occidentales que han imperado en las últimas décadas y cómo coexisten tendencias que van desde lo que se cataloga en los índices de calificación de la democracia como iliberal, pero también con la construcción de otros procesos que esos índices no registran y que son justamente el cómo hay otras formas de hacer política, otra búsqueda de democracias más al nivel del piso, de la comunidad, de experiencias locales que cuestionan un modelo que ha estado sobre todo basado en un enfoque estadocéntrico, como si los estados nacionales fueran el único espacio para el ejercicio democrático. Y vimos en este periodo cómo el problema del dinero sigue siendo fundamental para lo que es el debate democrático, tanto en las partes legitimadas a partir de la legalización de formas de financiamiento de partidos, de campañas, etcétera, como en lo que se refiere al dinero del crimen organizado y otras formas de presión que han jugado realmente sobre ese tema, ¿no? Y también tenemos pues las agendas relacionadas con el calentamiento global, todos los dramas que están asociados con el impacto tan severo de los fenómenos naturales, ¿no? que se asocian con el
drama de millones y millones de poblaciones que se ven forzadas a abandonar sus hogares y que están pagando los platos rotos de este modelo que no llega a resolver ese tipo de problemas. O el problema mismo de la migración, que como lo veremos también será una de las cartas fuertes en lo que toca al programa electoral que está en juego por el sistema de partidos y el régimen político. Aquí está en el lado izquierdo las elecciones nacionales en 2024, fueron alrededor de 60 países, ¿no?, los que entraron en este proceso, pero si añadimos la cuestión de las elecciones locales y las del Parlamento Europeo, pues ustedes ven ahí fundamentalmente el caso de Brasil, de la Unión Europea, en donde a partir de ellas me hago como estas tres preguntas, ¿no? Por una parte, lo que arrojan los resultados de estas múltiples elecciones es que hubo un incremento de regímenes iliberales que pudieran caracterizarse como autoritarios, pero que propongo que hagamos un esfuerzo de complejización para entender esas tensiones entre democracia y autoritarismo. Hay la posición de que va a llegar el día final en que desaparece la democracia. De los 60 países más o menos que hubo, 26 llevaron a resultados que fueron contrarios a las expectativas de un régimen democrático. Pero bueno, también tenemos que abandonar una idea de que la democracia liberal inevitablemente triunfará en el mundo, en todas partes, si no es que hacemos este ejercicio de justamente entender las especificidades, particularidades de estos fenómenos democráticos. Y por último, ¿qué tan cierto es que la agenda democrática produce mejores resultados en el plano de la satisfacción de derechos para el bienestar, etcétera? ¿Qué tanto son mejores las democracias para producir riqueza o no? Es un debate importante que no podemos dejar de lado y que también tenemos que de alguna manera afrontar. Fíjense, todos los continentes tuvieron elecciones que son de distinta magnitud, ¿no? India, la mayor democracia del mundo, ¿no?, más de 1.300 millones de personas, y en toda Asia hay una población que giró alrededor del proceso electoral nacional, presidencial, pero en América del Norte, Estados Unidos, México, en Oceanía también, en África, una enorme variedad de procesos electorales y pues ahora hace una semana terminó el proceso electoral en Uruguay, ¿no?, con la elección de un candidato de centro izquierda, progresista, que es otro de los debates que tenemos pendientes, ¿no? Bueno, 16 elecciones se llevaron a cabo en países autoritarios, que son los que aparecen aquí en rojo, ¿no? Hubo otros con sistemas híbridos, en el cual estaría México. Hubo otros más en donde se habla de democracias deficientes, porque no podemos minimizar lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Un presidente con 34 demandas judiciales y una serie de irregularidades que sin embargo permitieron que con el poder concentrado en el presidencialismo y en las tradiciones políticas de ese país se llevaron a cabo, ¿no?, las elecciones sin repercusiones en ese ámbito. Y una idea final, pues, que les propongo que tengamos cierta distancia para pensar en si hay un tipo ideal de democracia, pero que en las calificaciones que se hacen con esos índices, pues, dan esos resultados. ¿Qué particularidades tuvo desde el punto de vista demográfico este proceso electoral? Bueno, vean ustedes las dimensiones de la presencia de los jóvenes, que es
un factor fundamental para entender el tema de la desafección. Y si ustedes suman la generación Z, los millennials y la juventud, tienen poco más del 56%, si mal no hago las cuentas. La cuestión es que ante este cambio demográfico importante de quienes están en edad de votar, pues ha habido también desafíos muy importantes para el acercarse o el repeler ciertos procesos y el también, ¿por qué no decirlo?, el encontrar ciertos fenómenos que no podemos simplemente condenar, como el anarcocapitalismo de Milei, ¿no?, que envolvió una buena parte de la juventud en ese tipo de procesos en los que ese ánimo radical, antiautoritario, libertario, hizo mella. Pero ese es un dato que hay que retener, ¿no? La importancia de los jóvenes en los programas electorales. Los índices han sido, sin duda, un instrumento de mucha ayuda, pero creo que hay que también estar atentos a que los índices son incapaces de tomar en cuenta los procesos históricos y que son como una medición muy de tipo fotográfico, cuando lo que necesitamos son videos de alta resolución, ¿no? O sea, un marco interpretativo mucho más complejo para poder llegar a entender estos temas, ¿no? Y aún con estos índices, lo que se constata en los últimos 10 años es que hay un declive de los países que optan por la cuestión democrática, al grado de que de 183 países que están clasificados, actualmente son alrededor de 89 los que se pueden considerar democracias en el sentido liberal del término. Y una de las cosas que quisiera yo resaltar en mi exposición es que necesitamos preguntarnos qué tipo de régimen político es el que se apega más a cierta satisfacción con la democracia, y en este caso este mapa ilustra cómo la inmensa mayoría de las democracias alrededor del mundo usan una forma de representación proporcional, pero las que tienen regímenes mayoritarios, sin embargo, tienen mucho más población que las que tienen regímenes de representación proporcional. Y esto nos lleva a que, vean ustedes, son 60 casos para la representación proporcional, 24 para los mayoritarios, 25 los mixtos, otros 4, pero la gente que vive en estos regímenes pues es el doble de la que está en los regímenes proporcionales, ¿no? Entonces tenemos como una presencia muy fuerte de los regímenes de tipo mayoritario, y ello pues lleva a ciertas consecuencias respecto a la manera en cómo se vive con mayor o menor satisfacción el caso de estos regímenes, ¿no? Ustedes pueden ver en esta gráfica de bolitas a la izquierda cómo en la representación proporcional, pues ciertamente los países que tienen el Producto Interno Bruto más grande están mucho más satisfechos, mientras que esa satisfacción va bajando conforme el producto del Producto Interno Bruto es mayor, ¿no? Un fenómeno más o menos similar con respecto al caso de los regímenes mayoritarios, y el caso de los mixtos pues es también sumamente interesante para ver cómo se combinan potencialidades de un formato y otro, pero también la satisfacción es igualmente mayor conforme haya índices económicos
más concentrados, ¿no? El índice que voy a comentar a continuación tiene que ver con un enfoque que se me hizo como más adecuado que otros que simplemente hacen como una checklist, ¿no?, de aspectos a ser tomados en cuenta. Y aquí están estos tres indicadores generales: la gobernanza, la rendición de cuentas, la capacidad del Estado para la provisión de bienes públicos, y luego la base, ¿no?, la economía, la demografía y la estabilidad política. Y aquí, de acuerdo con esto, encontramos que en un primer grupo hay 36 estados democráticos exitosos en el mundo, ¿no?, y depende justamente de la gestión frente a la economía global, la capacidad estatal para lograr cohesión social y provisión adecuada de bienes públicos, pero ello pues implica un campo absolutamente contradictorio y muy tormentoso, pues, en cuanto a las mejores formas de hacer esas gestiones o la necesidad de que no haya esas gestiones, ¿no? El segundo grupo comprende 33 estados autocráticos e iliberales exitosos, ¿no? Fíjense cómo ya están cerca los estados liberales de los iliberales. El tercer grupo contendría a estados ineficaces que, de acuerdo con los criterios del índice que les comenté antes, tienen dificultades para la rendición de cuentas democrática, para la calidad de la democracia y su capacidad de aporte para el bienestar, etcétera. Y por último, el grupo más grande, el de 39 estados en dificultades, en donde hay una heterogeneidad tremenda que tendríamos que explicar en función de esta relación entre procesos electorales, elección de tipo de régimen y proyecciones hacia el futuro. Uno de los aspectos como más comentados alrededor de los procesos electorales, y que sin embargo creo que no lo hemos analizado suficientemente, es el que se refiere al abstencionismo. O sea, ¿qué mayor forma de desapego y de desconfianza que el abstencionismo? Este ha sido pues como muy contrastado, ¿no? Este país, Uruguay, por ejemplo, que acaba de tener elecciones ya en segunda vuelta la semana pasada, tiene el nivel más alto de participación, mientras que casos como el de Chile, con todo un proceso de democratización, con todo un proceso en donde emergieron los estallidos sociales en 2019, se intenta una constitución democrática, una constituyente pacífica, democrática, y sin embargo los niveles de abstención se han destapado enormemente. Entonces, ¿qué es lo que lleva a este proceso de abstención tan fuerte, ¿no? Vemos que es como muy desigual este proceso en el mundo, porque ahora que fueron las elecciones europeas, desgraciadamente estas gráficas tomen en cuenta que son nada más hasta 2015, ¿no? No pude reunir datos ya más recientes de este año electoral, pero lo que quiero resaltar aquí es que hay casos pues en donde se puede ver como la tendencia a que aumente el abstencionismo, ¿no? Y algunos como que por ciertas condiciones que reúne el proceso electoral, en cambio disminuye, ¿no? En el caso de América Latina, pues también hay como esa tendencia a generar un cierto aumento en la participación electoral, pero el caso de la subida que da en azul es el caso chileno que les confiaba. Entonces,
hay esa desconfianza hacia los actores políticos y las instituciones, ¿no?, en la que pues no hay resultados que mejoren la situación personal o que permitan encontrar otras tendencias. Hay también una sensación… ¡Ay, jole! Bien. No, es lo normal, es lo normal. No te preocupes, gracias. En esta falta de representación real, ¿no?, la brecha entre representantes y representados, y por supuesto que las condiciones socioeconómicas juegan un papel también clave para este fenómeno, ¿no? Pero las maneras en cómo ha de alguna manera, en algún sentido mejorado la participación es alrededor de una radicalización y una polarización de la política. Y bueno, ya estamos entonces en las conclusiones. Entonces, hay un desencanto de la economía política contra los ensayos que urgen alrededor de esta discusión sobre la calidad democrática, que tiene que ver no solo sobre los regímenes, sino ver las formas de democracia directa, participativa y, sobre todo, comunitaria, que ha sido también una de las tendencias que estos índices no registran, desafortunadamente, porque como se trata de un ciudadano, un voto, y no hay estas consideraciones sobre las prácticas comunitarias de la democracia, pues entonces son ausentes grandes. La desafección de los valores democráticos contra el autoritarismo están escondidos en los pliegues del auge iliberal, ¿no?, porque se trata de ataques, por ejemplo, al sentido elitista de la democracia, sí, pero también se trata de una forma en la que los nacionalismos supremacistas y otros encierran un engaño muy fuerte respecto a si están los perdedores, las y los perdedores de la globalización representados en los regímenes democráticos. No encontramos en todo este año ensayos de reformas políticas y de Estado considerables que estuvieran orientando los procesos electorales. Todos estuvieron encaminados hacia un sentido de inercia con respecto a las instituciones prevalecientes, sin ensayos significativos que tiendan a cambiar esto, ¿no? Crece el abstencionismo frente al autoritarismo, pero también cuenta ese alejamiento de no ver que el voto sirva para modificar los asuntos relacionados con el mercado. Necesitamos también reconocer las articulaciones que hay entre la democracia en sus distintas escalas y no apreciar la democracia bajo el enfoque estadocéntrico únicamente, sino entrar en este juego de lo local a lo global. Y por eso la democracia local acerca la legitimidad como proximidad y es disputada por la derecha y la ultraderecha, en donde, con esto termino, justamente si ustedes observan las elecciones locales que hubo en este año, van a ver el caso de Brasil, donde alrededor del 75% de los municipios fueron cooptados por fuerzas de derecha y ultraderecha, o el caso alemán, en donde hubo efectivamente estados completos en donde la ultraderecha es la fuerza mayoritaria, y eso es proximidad y relaciones que no hemos sabido construir desde la izquierda con esas poblaciones. O el caso mismo de Estados Unidos, en donde, si ustedes lo ven por condados, hay una cuestión impresionante en términos de extensión, aunque probablemente la población esté muy concentrada en ciertos condados, pero el mapa de los condados de Estados Unidos es trumpista republicano. Y líbranos Dios de ese tipo de democracia y de ese tipo de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Bueno, continuaremos con la doctora Azul Aguiar Aguilar. Ella es doctora de investigación en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Es profesora investigadora de tiempo completo en el ITESO y profesora de asignatura en la Universidad de Guadalajara. Desde 2014 ha sido distinguida como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 1, imparte cursos y ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Las líneas de investigación que desarrolla son política judicial comparada y procesos de democratización. Es miembro ex oficio del Comité Ejecutivo de la Asociación de Política y Ciencia y es presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencia Política en el periodo 2023-2025. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por la presentación. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Marco Antonio Cortés Guardado y al doctor Armando Zacarías por la amable invitación que me han hecho a participar en este grandioso evento con una trayectoria tan amplia dentro de nuestra feria internacional. Muy bien, la presentación que yo les voy a compartir es un trabajo de investigación que estoy realizando, que acabo de realizar con unos colegas, sobre un análisis relacionado justo con lo que nos deja las elecciones, particularmente sobre cómo los resultados electorales que tuvimos han impactado el régimen político y cómo estos aspectos no solamente se pueden observar en un país como México, sino como bien ya lo veíamos en la presentación de Jaime, en varios países. Es decir, parece ser que estamos iniciando, varios lo afirman así, una tercera ola de autocratización en el mundo. En ese sentido, hay un contexto que no es exclusivo de México y que es importante que lo reconozcamos. Aspectos claves de nuestras democracias son cuestionados por la ciudadanía, como por ejemplo los partidos políticos que no cumplen sus promesas y que cada vez en lugar de partidos políticos surgen movimientos un poco deshaciéndose de esa palabra tan poco reconocida y tan poco apreciada entre la ciudadanía, pero que es tan necesaria para la democracia, ¿no? Y como aquí surge el movimiento Regeneración Nacional, en Italia surge el movimiento Cinque Stelle, en España surge un partido político que se llama Podemos y así. Digamos, se están deshaciendo de esta idea de ser partidos políticos, aunque en realidad lo son, ¿no? También estamos frente a elecciones que han sido manipuladas y que han sido cuestionadas en su integridad, no únicamente en nuestro país, sino también en otros, como en India, en Filipinas, e instituciones políticas con resultados precarios. Y pues esto hace el caldo de cultivo perfecto para que haya un desencanto cada vez mayor con nuestra democracia, ¿no? Y al mismo tiempo hace un terreno fértil para las promesas de partidos y líderes populistas. Gente que promete que, por ejemplo, se van a acabar las desigualdades, se va a acabar la corrupción, se va a combatir a la élite corrupta. Seguramente todas estas frases muy reconocidas por cada uno de ustedes en los últimos 6 años. Y México, pues como en otros casos de América Latina, es un caso activo de autocratización, un caso activo que ha ido perdiendo elementos de nuestra democracia, una democracia que ya funcionaba de manera cuestionable en muchos sentidos. Nuestras instituciones nunca lograron, varias de ellas, alcanzar un nivel de consolidación. Simple y sencillamente pensemos en el Estado de Derecho en nuestro país como para tener claridad de dónde estamos parados, ¿no? Pero aún así son varios los estudios que afirman que la democracia en México está erosionándose, es decir, se han perdido cualidades que antes teníamos. Simple y
sencillamente pensemos en cualidades relacionadas con las reglas del juego. Entonces, la pregunta que nosotros y yo me hago en este trabajo tiene que ver con si hemos cruzado las puertas del autoritarismo. Y usando un par de bases de datos que he recolectado, argumento que hay aspectos clave de nuestra democracia que han sido erosionados y nos ponen en un proceso de transición hacia un régimen de tipo autoritario competitivo, es decir, un régimen muy similar al que teníamos hace 40 años, donde había un partido dominante que compartía la arena política con otros partidos, pero les impedía ganar elecciones. ¿Sí? Un partido que concentraba hacia sí, atraía hacia sí la mayoría de las instituciones del Estado. Entonces, este es como el marco de análisis que quiero compartir con ustedes y empiezo con esta idea relacionada con las teorías más recientes de la democracia que tienen que ver con la erosión, particularmente con la subversión populista de la democracia. Entonces, varias de estas teorías señalan que los populistas, bueno, pues se caracterizan por ser usar una política personalista, una retórica que pone al centro el gobierno del pueblo y dividen a la sociedad en dos grupos, la élite corrupta y el pueblo bueno, creando un ambiente de polarización política, pero también afectiva. ¿Sí? Estos populistas dicen gobernar con y para el pueblo y al hacerlo desmantelan las instituciones que les hacen contrapeso. Estas instituciones de supervisión y control pues son acusadas de ilegítimas, corruptas y de no representar los intereses del pueblo. Esta es una narrativa que no hemos escuchado únicamente en México, que no hemos escuchado únicamente de los populistas de izquierda, sino también muchos populistas de derecha en Europa, incluso también en América Latina, ¿no? A este tipo de populistas, sea de derecha o de izquierda, les incomodan los contrapesos. Entonces, su objetivo es desmantelar o capturar para gobernar sin esas instituciones. Los mecanismos que utilizan, pues es una narrativa populista, ataques retóricos, pero también ataques institucionales. Y en estos mecanismos en los que me voy a centrar para analizar el caso de nuestro país, en donde hemos visto cómo el surgimiento de un liderazgo populista nos ha llevado primeramente a cuestionar de manera central instituciones con problemas, ¿sí? Pero que de todos modos entregaban ciertos resultados y que servían para ciertos objetivos dentro de un marco democrático. Entonces, este tipo de procesos y mecanismos de subversión de la democracia lo podemos observar empíricamente también en otros países, como por ejemplo El Salvador, con lo que pasó con Nayib Bukele recientemente, en donde pues, primero ataca a las instituciones que les son contrapeso para después capturarles, particularmente a la Corte Constitucional, y usarla para legitimar su reelección, ¿no? La cual está prohibida por la Constitución. Es el caso de Bolivia con Evo Morales, en donde también se captura al Poder Judicial, después se le pregunta a ese Poder Judicial capturado si puede reelegirse y le autoriza la reelección aun cuando había perdido un referéndum. Y es la misma Corte que ahora, capturada por otro grupo político, le está impidiendo precisamente regresar al poder hoy, ¿no? Venezuela, el caso de Venezuela con Hugo Chávez, el caso de Filipinas con Duterte, el caso de Indonesia, de Hungría, de Turquía con Erdogan, de Polonia y también de México. Entonces, ¿cómo han sido los ataques que yo digo son retóricos a las instituciones democráticas en México? Y bueno, aquí parto del hecho de decir lo siguiente: la retórica populista que usó Andrés Manuel López Obrador fue clave para deslegitimar las instituciones democráticas durante su gobierno.
prácticamente durante su mandato y a través de la conferencia que conocemos como la Mañanera, atacó de manera recurrente a instituciones como el Poder Judicial, como el Instituto Nacional de Transparencia, como el Instituto Nacional Electoral, así como a los medios críticos a su gobierno. De esto lo sabemos, digamos, pero creo que es importante que lo pongamos al centro de la mesa, porque creo que esa es una de las variables explicativas más potentes para entender el desmantelamiento de las instituciones hoy. El manejo que se hace desde la presidencia de la comunicación política y cómo eso se transforma en una información que no es cuestionada y muchas veces fue desinformación, muchas veces fue mentira. De hecho, hoy en proceso vemos un reportaje, lo leí esta mañana, precisamente relacionado con cómo uno de los ataques de deslegitimación contra el CIDE y contra otras personas como el ministro en retiro Cosío, José Ramón Cosío, pues fue probada por un tribunal de amparo para decir que no había evidencia de lo que se había dicho en la conferencia matutina por parte de la ex directora del CONACYT con relación a todas estas influencias que decía tener, que decía estaban conduciéndose dentro del CIDE u otros organismos, ¿no? Entonces, esta conferencia matutina estableció la agenda comunicacional para medios durante todo el sexenio, convirtiéndose en un aparato de manipulación y propaganda del gobierno federal. Manipulación porque muy pocas ocasiones la presidencia logró verdaderamente probar ante solicitudes de información hechas por medios de comunicación que eran atacados que efectivamente se estaba incurriendo en algún acto de corrupción, en algún desvío de recursos que se había argumentado o como normalmente lo hacía el presidente para deslegitimar, por ejemplo, al Poder Judicial y a los jueces, diciendo que los jueces liberan delincuentes, ¿no? Nunca se probó que había efectivamente ese tipo de hechos, por lo que podemos afirmar que era en gran medida propaganda del gobierno. La Mañanera también fue sumamente efectiva para deslegitimar las funciones de instituciones como el INE, como el INAI, como el Poder Judicial. Pensemos simplemente en el nivel de ataque que existía al Instituto Nacional Electoral antes de que cambiara la presidencia del instituto. Podemos recordar que básicamente se enfrascaban en una discusión entre el presidente del INE y el presidente de la República. Y entonces lo que hice para confirmar un poco estas intuiciones y esto que ustedes también han visto y experimentado en las mañaneras y escuchado en muchos foros seguramente, fue hacer una extracción de hacer un análisis de todas las conferencias mañaneras de enero de 2019 a junio de 2024 para entender cuáles habían sido los ataques que se habían dirigido a estas instituciones. De 1,562 mañaneras que analicé, en 111 ocasiones el presidente atacó al INAI, en 166 atacó al INE y en 428 mañaneras al Poder Judicial y a la Suprema Corte. AMLO, ¿qué criticaba? Bueno, pues de manera regular en esta conferencia hablaba que estas instituciones y los actores que las representan estaban lejos del pueblo, representaban intereses conservadores y de cuello blanco, ganaban más que el presidente, eran corruptas, se dedicaban a liberar o a proteger delincuentes, a proteger intereses creados, manejar mal el dinero de las instituciones, hacer mal su trabajo. Bueno, este tipo de afirmaciones las leí, no saben, como 50,000 veces. Acabé así de leer las mañaneras y particularmente esas mañaneras en las que se tocaban las instituciones. En esta gráfica, la siguiente, si la pueden un poco aumentar, muestro un poco cómo se dan esos ataques del primer semestre de 2019 al primer semestre de 2024. Cada una de las líneas representa el porcentaje de ataques al Poder Judicial, la línea más oscura, la línea punteada representa los ataques al INAI,
al INE, perdón, y la de rayitas representa los ataques al INAI. Como podemos ver, los ataques sobre todo empiezan a incrementarse después de 2021, cuando el partido del presidente pierde la mayoría en las cámaras, la mayoría suficiente para reformar la Constitución, y entonces empiezan a introducir reformas únicamente a leyes secundarias, lo que provoca que esas reformas a leyes secundarias contradigan la Constitución, sean revisadas por la Suprema Corte y por tanto declaradas inconstitucionales, incrementándose de esta manera el enfrentamiento entre poderes y por tanto los ataques del presidente, por ejemplo, a la Suprema Corte y al Poder Judicial. También vemos en esta gráfica, por ejemplo, que los ataques al Instituto Nacional Electoral, que es esa línea más punteada de color negro, la más baja, pues empiezan a disminuir o a mantenerse de manera estable después de la elección de la presidenta, de la nueva presidenta del INAI. Es decir, una vez que pone a sus miembros en el Instituto Nacional Electoral, una vez que se van aquellos que estaban nominados por los partidos anteriores, la confrontación con el Instituto Nacional comienza a disminuir. Pero bueno, por sí mismos los ataques retóricos no hacen erosión de la democracia. Lo que sí hace la erosión de la democracia y lo que sí provoca que la democracia se erosione tienen que ver con las reformas y los cambios institucionales. Y en este sentido, durante el mandato de Andrés Manuel, es importante señalar que se elaboraron una serie de reformas constitucionales con el objetivo de desmantelar contrapesos de distintas instituciones. Los conocemos muy bien, Andrés Manuel López Obrador les puso nombre: Plan A, Plan B, Plan C. El Plan A, como todas sabemos, es una iniciativa de reforma constitucional para desmantelar prácticamente la función de organismo autónomo del Instituto Nacional Electoral. Esto no se pudo hacer porque es una iniciativa que se presentó después de 2021, cuando el presidente ya no tenía mayoría en la Cámara para reformar la Constitución, lo que le llevó a retirar esta iniciativa tan importante y proponer lo que se conoce como Plan B, una iniciativa a leyes generales y secundarias para transformar la estructura electoral del instituto. Esa iniciativa, como vamos a ver un poco más adelante, fue disputada en la Corte por parecerle a los partidos de oposición que violentaba la Constitución. Y en efecto, la Suprema Corte declaró que era inconstitucional el Plan B. En ese sentido, también justo después de esta iniciativa de reforma, el presidente habló de un Plan C. Es decir, que sí se necesitaba hacer una reforma más de fondo a las instituciones del Estado y en este caso lo que intentó reformar fue el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se le acusó al Poder Judicial de dar un golpe de Estado, de haber actuado sin tener el respaldo popular, de estar actuando protegiendo intereses creados, y lo que se propuso entonces fue acercar al pueblo al Poder Judicial, como eligiendo a todas las personas juzgadoras de este país, ¿no? Entonces, de nuevo, en una retórica que suena desde cualquier punto de vista una reforma para mejorar nuestra democracia, lo que se está haciendo es desmantelarla. El caso del Poder Judicial, el número de reformas que él y su partido propusieron en el legislativo con la intención de cambiar la Constitución o las leyes fue de 71, de 2018 a 2024. Es decir, el presidente y su partido no es que se inventaron el hilo negro en el último periodo de su gobierno, sino simplemente intensificaron lo que ya traían de proyecto, ¿no? Desde el inicio del sexenio se comenzaron a poner iniciativas de reforma, y lo que podemos ver en esta segunda gráfica es precisamente el número de reformas en materia exclusivamente al Poder Judicial de 2018 a 2024.
Hay una caída en la línea porque los datos del Senado de la República no están disponibles para el año 2024, tampoco para el año 2023. Entonces, nada más reflejan las reformas propuestas en el legislativo, todas las reformas, iniciativas de reformas que se pusieron en el legislativo para la Cámara de Diputados que venían del presidente, ¿no? Entonces, cuando uno revisa de quién vienen las reformas al Poder Judicial, más del 50% de esas reformas fueron propuestas por Morena y fueron propuestas por Andrés Manuel. Entonces, el plan A y el plan B, como ya vimos, fueron controlados tanto por el legislativo, el primero, y por el judicial, el segundo. Sin embargo, ese ánimo reformista se incrementa conforme se activan los contrapesos del sistema político, es decir, conforme Andrés Manuel ve que la Corte decide en contra de sus preferencias políticas, ¿no? Por ejemplo, en casos tan significativos como el de la Guardia Nacional o en casos tan significativos como la decisión que le daba la razón al INAI para que no se encubriera, no se bloqueara la información relacionada con los proyectos y las megaobras del gobierno federal. Entonces, en el caso de la Corte, por ejemplo, su intención clara de reformar al Poder Judicial surge después de que hay estas declaratorias de inconstitucional de leyes como la prisión preventiva o el Plan B. Y el Plan C, que actualmente está transformando la naturaleza de nuestro régimen político, viene después de la aprobación viene después de esta aprobación de la reforma judicial y la reforma al Instituto Nacional Electoral. Es decir, el Plan C es resultado de un proceso electoral. Sin embargo, esto también tiene que ver con algunas acepciones que voy a hacer en esta parte final, que ya estoy entrando a las conclusiones. Entonces, después de analizar lo relacionado con los ataques retóricos y con los ataques institucionales leídos como cambios legales, la pregunta es, ¿estamos a las puertas del autoritarismo? Bueno, y pues los cambios en las reglas del juego en materia judicial y de transparencia y acceso a la información nos han hecho cruzar esas puertas. ¿Por qué? Porque en consonancia con las teorías de erosión de la democracia se han desmantelado legal, sigilosamente y con argumentos democráticos, el pueblo elegirá a sus jueces, contrapesos clave del juego democrático que nos habíamos dado. Es decir, cuando hicimos la transición hacia nuestra democracia, creamos instituciones para poder limitar al Ejecutivo, para poder limitar al Legislativo, para proteger nuestros derechos vía institutos y organismos e instituciones autónomas, como el Instituto Nacional Electoral, que protege nuestro voto, como el Instituto Nacional de Transparencia, que nos permite tener acceso a la información y que gracias a ello sabemos qué pasa con la Casa Blanca, con la Casa Gris, con la estafa maestra, y sin lo cual no sabríamos nada. Y al Poder Judicial particularmente, porque desmantela una de las claves para poder hacer contrapeso al Ejecutivo. Afirman que es un mandato del pueblo, sin embargo, es conveniente recordar que todas estas reformas, particularmente la del INAI y la del Poder Judicial, se obtuvieron con una mayoría artificial, es decir, no la ganaron en las urnas de manera legal, no la ganaron en las urnas, pero de manera legal el INE, ¿no?, fue ratificada y además vuelta a ratificar con argumentos jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También es muy importante recordar, ¿no?, que se usaron a las instituciones dependientes del poder político y que no están siendo tocadas por la reforma judicial, como lo son las fiscalías, para presionar y obtener los votos que les faltaban en el Senado y en la Suprema Corte. Entonces, no fue un mandato popular, sino la voluntad de un partido que encarna un proyecto político que está desmantelando los contrapesos. La democracia ha perdido dos poderes autónomos hasta ahora, que son dos
poderes autónomos del Estado, que son claves para su existencia, para la existencia de la democracia, en áreas como la independencia judicial. Es decir, no vamos a tener independencia judicial y esto es importante que lo reconozcamos porque los comités afines al partido que está en el gobierno están seleccionando las candidaturas que votaremos nosotras como ciudadanas y ciudadanos. También se ha desmantelado la revisión judicial, que es el elemento clave para que el Poder Judicial pueda defender nuestros derechos. La Suprema Corte y el Poder Judicial están imposibilitados para hacer interpretaciones de cualquier norma y se deberá aplicar estrictamente la ley. Muchas de las cosas de nuestros derechos y de los derechos progresivos, señoras y señores, no están en la ley, son gracias a interpretaciones de las Cortes que los tenemos. Gracias a las interpretaciones de las Cortes, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo, de que los hombres puedan casarse, que haya parejas homoparentales, de que los niños tengan derecho a vacunas, ¿no? Entonces, finalmente, transparencia y acceso a la información. Ahora estamos frente a la realidad de que una Secretaría de Estado se encargará de aprobar la entrega de información relacionada con el desempeño del gobierno, sus gastos, las licitaciones. Y es muy importante señalar que esto sucederá solo a nivel federal, ¿no? Porque a nivel estatal no hay una institución nacional que pueda requerir cuentas a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales. El INAI podía hacerlo porque era el Instituto Nacional, pero una Secretaría de Estado federal no va a poder requerir ningún tipo de información a ningún tipo de municipio, a ningún tipo de estado, y esto es sumamente problemático. Finalmente, pues la transición hacia un gobierno autoritario ha iniciado. ¿Por qué? Porque hemos perdido instituciones clave que antes teníamos y hoy ya no tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, muy exacta, gracias. Bueno, continuamos con la participación de la doctora Silvia Bolgerini. Ella es doctora en Ciencia Política y profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Perugia y de la Escuela Nacional de Administración del Ministerio Italiano del Interior. Ha investigado y enseñado en diversas universidades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Desarrolla las líneas de investigación Gobiernos locales, Sistemas políticos comparados y elecciones. También es coeditora y jefa de la Revista Italiana de Estudios Electorales. Es miembro del Comité Directivo del Grupo Permanente de Gobierno y Política del Consorcio Europeo para la Investigación y es miembro de la Junta Ejecutiva de Estudios Comparativos sobre Gobierno y Política Local. Bienvenida a México, doctora Silvia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes y gracias por la amable presentación. Muchas gracias a todos los colegas que han hablado antes, al público todo para estar aquí. Un agradecimiento especial a los organizadores, a la Universidad de Guadalajara por haberme invitado desde Italia, al CUSH, al doctor Marco Antonio Cortés, al Colegio de Jalisco y a todos los colegas que me han acogido tan amablemente en estos días. Estoy muy agradecida y honrada de estar aquí en esta ocasión prestigiosa, en la ocasión de la FIL, en este debate con mis colegas. Yo me pido disculpas por mi español, pero que no es lejos de ser perfecto, espero que sea comprensible. Y también me quería agradecer para la ocasión de visitar por primera vez vuestro maravilloso país. Y bueno, mi perspectiva de hoy es desde Europa. Esto me gusta porque se va a encajar perfectamente con lo que hemos escuchado hasta ahora, una perspectiva más general del doctor Preciado, una perspectiva más nacional sobre México de la doctora Azul Aguiar y mi perspectiva claramente es de Europa. Espero que sea algo novedoso, interesante, diferente, por lo menos para vosotros todos.
Entonces, el título de esta mesa por la que he sido invitada es Partidos políticos, elecciones y desafección política. Y yo voy a proponeros una discusión de este tema que parte al revés. Es decir, voy a abordar primero el fenómeno de la desafección política para luego ver cómo se realiza en las elecciones y luego voy a finalizar hablando de cómo eso puede tener consecuencias sobre los partidos políticos y sobre la democracia. Y porque ese orden de abordo me permite destacar mejor lo que quiero, el punto focal de mi intervención, es núcleo central, es decir, que creo que hay un factor que siempre hay en la vida, en todas las sociedades, en la política, que es la inseguridad, la incertidumbre. Y mi punto es que este factor ha devenido central y crucial a un nivel quizás el más alto en las democracias avanzadas europeas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y esta condición de prevalencia de la incertidumbre sobre la estabilidad tiene consecuencias enormes desde mi punto de vista, que si llevadas a un extremo potencialmente son consecuencias peligrosas. Consecuencias sobre los ciudadanos, los electores, los partidos y los sistemas democráticos en su conjunto. Por lo tanto, voy a intentar argumentar en estos minutos cómo la incertidumbre domina los tres contextos abordados por esta mesa, o sea, desafección política, elecciones y partidos. Ha salido solo eso, creo, pero bueno, ya está perfecto. Y entonces, vamos a empezar con la desafección política. En las últimas décadas ya los hemos abordado un poco. Han sido mencionados. En las últimas décadas, en muchas de las democracias avanzadas, se ha producido un aumento sustancial de la desconfianza política, una creciente insatisfacción con el funcionamiento de la democracia misma. Y, sin embargo, la desafección política no es un fenómeno nuevo. Hay estudios que resalen a los años 60, los más conocidos, pero ya había antes. Si pensamos a los estudios americanos en los 60, en el Almond de Verba en el 63, cuando esta encuesta dentro de nuestro país, los dos países estaban, Italia, México con otro, con Estados Unidos, Alemania, pero también los otros, lo he mencionado porque los dos países estaban dentro, ya se hablaba de este fenómeno. Pero hoy en día, en Europa por lo menos, pero creo en el mundo, la desafección política ha crecido muchísimo por varias razones. En Europa, por ejemplo, se habla mucho del hecho que la fin de las ideologías ha llevado a un aumento de la desafección política, porque las tres más grandes ideologías que en Europa han formado los sistemas de partidos se han ido disminuyendo y en consecuencia hemos tenido un aflojamiento de la dimensión colectiva. También hemos hablado antes del fenómeno de la individualización, ¿no? Que ha sido estudiado desde los 80, por las que las preferencias, las opciones personales, incluidas las opciones políticas, son cada vez más personales, temporales, reversibles. Entonces los ciudadanos reclaman respuestas inmediatas, concretas, y las reclaman como usuarios de servicios, antes que como miembros de un colectivo, de una colectividad. Entonces, esas dos posibles explicaciones están discutiendo mucho en Europa, pero sobre todo hay otra explicación que está surgiendo, que es, según mi opinión, una de las más fuertes. Es el hecho que la creciente actitud de antipolítica aún más lleva a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la antipolítica es un concepto que engloba y que suma la dinámica de desconfianza, de desafección y en particular de desafección hacia la democracia representativa.
es una actitud de la antipolítica de denigrar la política por parte de la gente, la que se llama la antipolítica desde abajo, y eso es el más normal, vamos, una crítica fuerte que siempre tuvo, y hasta un nivel puede ser también productiva, crítica hacia la democracia, la contestación. Pero hay también la que se llama la antipolítica desde arriba, y ese es un fenómeno bastante nuevo en las democracias europeas y es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque son los mismos políticos a tener una actitud denigratoria hacia la política, para marcar diferencias con los competidores, para ganar consensos electorales entre los ciudadanos que son más desafectados y más desilusionados. Pero esa antipolítica desde arriba tiene unas consecuencias peligrosas, porque por ejemplo, la carrera política de esos políticos antipolíticos, perdonáis el juego de palabras, normalmente es más inestables, y los partidos políticos antipolíticos son más inestables mediamente de los otros. Eso que produce, ¿por qué son más inestables? Porque no se puede tardar décadas en un registro político fuera de los normal. Eso, pero, contribuye a un círculo vicioso terrible para la democracia, porque contribuye a generar aún más decepción, aún más frustración política entre los ciudadanos que han puesto confianza, por ejemplo, en partidos y líderes que entre una temporada breve se van, y como confirmación que la democracia representativa no funciona bien, no es capaz de funcionar como tendría que ser. Entonces, esa dinámica de cambio veloz fomenta la instabilidad, la incertidumbre, y la antipolítica es exactamente en este círculo vicioso. Entonces, incertidumbre como base de una de las bases de la desafección política. Pero la incertidumbre es también en las elecciones. El efecto primero de la desafección política es el abstencionismo, ya lo hemos mencionado. En un marco de desafección política y de antipolítica hacia la democracia representativa se crea una apatía electoral. La participación electoral disminuye, el abstencionismo es la primera opción. También, pero al revés, otro círculo vicioso, la escasa participación fomenta la desafección. Es un sistema que no merece la pena, ninguno lo cuida porque ninguno nos cuida. Eso es un círculo terrible, vicioso, que se ve también en la baja de abstencionismo. Esos son unos gráficos, son datos del índice de democracias, el año es el 22. Eso es simplemente una fotografía, son 47 países en el mundo, podían ser otros, yo he encontrado esos datos, pero simplemente una fotografía. La más baja son las elecciones más lejanas y la más arriba son las más recién. El verde más fuerte es el abstencionismo más alto. ¿Ok? Creo que el gráfico no necesite explicaciones. Eso es el gráfico de Europa. 35 países en toda Europa, el continente europeo. Así se comparan dos temporadas. La primera, a vuestra izquierda, son las primeras 3 elecciones democráticas en cada país. El otro, a la derecha, son las últimas 3 elecciones democráticas en cada país. Otra vez, el color más fuerte significa más abstencionismo. También ese mapa se explica solo.
Esas son solamente una forma de mostrar cómo el abstencionismo ha aumentado en la democracia europea contemporánea, es mucho mayor esa tasa que en el pasado después de la Segunda Guerra Mundial. La abstención es consecuencia de la desafección y, como decía antes, en ese círculo vicioso también la abstención fomenta la desafección, porque, como os decía, es un sistema que no merece de ser cuidado porque nadie nos cuida. Entonces, fomentar la inseguridad hacia la política, la percepción de la incertidumbre es otra vez, como en el otro marco de la primera desafección política, también un círculo vicioso en el marco de las elecciones. Vamos a ver ahora los partidos políticos, que para mi argumentación sobre el hecho que la incertidumbre es importante en todos los tres, lo que es importante aquí es en ese marco es importante la creciente deinstitucionalización de los sistemas de partidos europeos. Es decir, el proceso de creciente instabilidad e imprevisibilidad en los patrones entre partidos que se desarrolla a lo largo del tiempo en los sistemas europeos. En un trabajo del 22, dos colegas italianos, en este caso, que se llaman Alessandro Chiaramonte y Vincenzo Emanuele, el libro es The Institutionalization of Western European Party Systems, un libro con Palgrave, analizan los estatus de volatilidad electoral en Europa Occidental desde 1946, justo después de la Guerra Mundial, hasta 2019. Y han revelado que se ha producido un aumento significativo de la volatilidad electoral desde la década de los 70 y una mayor aceleración a partir de los 2010. Un cambio general hacia la instabilidad en los últimos años. Concretamente, en los años 60, las elecciones hasta los 70, las elecciones estaban caracterizadas por una grande estabilidad y previsibilidad, por lo menos en los 70% de los casos. Y la imprevisibilidad, inestabilidad era la excepción absoluta. 50 años después, es completamente al revés. Y a partir de las décadas del 2010, se ha producido el giro completo, ya que las elecciones caracterizadas por patrones inestables son ahora el resultado más probable. Eso implica sistema político y sistemas de partidos más divididos, formar gobiernos estables se vuelve cada más difícil, y esto, otra vez, genera y fomenta de nuevo de manera circular, en un círculo vicioso, la inseguridad y la incertidumbre sistémica y en la percepción de los ciudadanos. Entonces, en esta primera parte hemos visto cómo en los tres ámbitos de la mesa, desafección, elecciones y partidos, la inseguridad tiene un papel central. Ahora, ¿por qué creo que el tema de la inseguridad, de la incertidumbre, has definido aún más central en los últimos años? Y por qué he dicho al principio que puede ser que este nivel de inseguridad es el más alto ahora después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en los países europeos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido profundos cambios estructurales con los que los ciudadanos han perdido la referencia que hasta entonces eran fijas. Hemos visto ahora con los partidos políticos, lo mismo ha pasado en la sociedad, en los electores, en los votantes, en los ciudadanos. Para entender lo que quiero decir, me abordo como punto de parte la tesis de la revolución silenciosa de Engelhardt en los años 70 hasta los 90. Es muy famosa, puede ser que los estudiantes también la han encontrada,
es una tesis que sostenía que cuando las personas, los seres humanos, crecen dando por sentada su supervivencia, se vuelven más abiertas a nuevas ideas, a ideas más tolerantes, más abiertas, porque la sobrevivencia está asegurada. Esas se llaman los valores postmaterialistas, así Engelhardt los llamó. Entonces, el nivel de seguridad existencial que surgió en las democracias desarrolladas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial ha dado lugar a un cambio hacia esos valores postmaterialistas. La libertad de expresión, la protección del medio ambiente, la igualdad de género, la tolerancia hacia las minorías. En los casi 50 años de seguridad excepcional en los que vivieron las democracias europeas, trajeron consigo esos cambios culturales. Pero, a ver dónde estamos. Sí. Pero también, sobre todo en los últimos 15 años, se han desarrollado condiciones de renovada inseguridad existencial. Por ejemplo, es un hecho que las desigualdades económicas, mis colegas han abordado ese tema antes, han aumentado drásticamente. Hay una gran parte de la población europea que experimenta un descenso de los ingresos reales, una disminución de la seguridad laboral y sobre todo las generaciones, se hablaba al principio de cambios generacionales, ¿no? Sobre todo las generaciones que en las últimas décadas son devenidos electores. Y son ellos que están experimentando la inseguridad laboral y económica. Luego, por ejemplo, hay el fenómeno regular, antiguo en Europa, pero importante como cantidad de la afluencia de inmigrantes y refugiados. En las últimas décadas ha salido, ha siempre existido, siempre existirá. En las últimas décadas los números han aumentado y durante el año 2015 cerca un millón y medio de inmigrantes ha llegado en Europa en un año. Eso ha sido nombrada la crisis migratoria. Este año excepcional ha exasperado la percepción, sobre todo, un poco también la realidad, pero sobre todo la percepción de la inseguridad económica, añadiendo la inseguridad cultural, el miedo de culturas diferentes, de lenguas diferentes, de religiones diferentes. Y por fin, con la policrisis en Europa, con policrisis puede ser que lo habéis entendido, en Europa se entiende la sucesión concadenada de acontecimientos de crisis. Cuando uno comienza, la otra no está acabada todavía. Entonces, un ciclo de crisis una detrás de la otra sin que la precedente sea terminada. Con la policrisis todo esto, esa incertidumbre se ha ampliado de manera enorme. La policrisis parte de la grande recesión del 2007-2008, la crisis económico-financiera de esos años, luego la crisis de los migrantes en el 15, la pandemia en el 19, la guerra en el 22. Entonces, la mezcla de todo, la mezcla de todas esas inseguridades e incertidumbres, económica, laboral, con las desigualdades económicas, cultural para la migración, la pandemia, la inseguridad de salud, la guerra, la incertidumbre geopolítica y de la incolumitad física, has tocado el tipping point, el cumbre, ¿no? Desencadenando lo que dos colegas norteamericanos, Pippa Norris y Ronald Engelhardt, han llamado The Silent Revolution in Reverse o The Cultural Backlash, en unas obras entre el 16 y el 19. Esos dos autores observan que en estas 5 décadas
en los últimos 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, afirman que se han afirmado los valores postmaterialistas por las razones que os decía, pero al mismo tiempo se han producido otros cambios. Primero, desde su principio, la revolución postmaterialista ha desencadenado una reacción cultural entre, por ejemplo, las personas mayores, las menos formadas, las con menos seguridades culturales, económicas, que estaban desorientadas por la erosión de los valores tradicionales. Entonces, según Norris y Engelhardt, ya se pusieron las bases de contragolpe cultural, del cultural backlash. Segundo, afirman que los procesos demográficos generan poderosas mareas, así la llaman, y que las diferencias generacionales son más importantes, los efectos del cambio generacional es más poderoso de los efectos de eventos particulares en un periodo. Por eso hablabas antes de fijaos que esas son las generaciones que han ido a votar ahora, las que están experimentando unas inseguridades. Y tercero, afirman que la inseguridad existencial tiene el efecto contrario de la abundancia, o sea, que en condición de escasez o de inseguridad se fomenta una reacción contraria a la postmaterialista, por eso el cultural backlash. Se alimentan tendencias hacia el polo opuesto, o sea, la atención de los ciudadanos va a ser sobre todo a los aspectos de sobrevivienda, económico, laboral, pero también cultural e identitaria. Ellos hacen ejemplos de actitudes xenófobas y autoritarias porque eso era la perspectiva de estudio que tenían ellos. Pero yo, más en general, yo comparto mucho esta interpretación. Estoy de acuerdo que en condiciones de inseguridad y de incertidumbre existencial presente y sobre todo hacia el futuro, se fomente una reacción contraria. Se fomenta una actitud cerrada hacia el exterior, hacia lo diferente, hacia lo desconocido, hacia lo incontrolable. Y esas condiciones de inseguridad e incertidumbre existencial son exactamente las que han crecido mucho en Europa en las últimas décadas y aún más en los últimos 15 años. Eso es el mismo proceso que utilizan y que analizan también otros autores que ya ha sido mencionado antes, que son Hans-Peter Creasy, Edward Grant y otros, perdón. En unos libros sobre Europa, el cambio en las fracturas de los sistemas de partidos en Europa entre el 2008 y el 2012. Ellos hablan de los ganadores y perdedores de la globalización y de la fractura entre integración y demarcación. Pero el concepto es exactamente lo mismo, el mecanismo es lo mismo. Cuando tus recursos son amplios, en todos sentidos, económicos, culturales, mentales, de vida, de experiencia, laborales, el mundo globalizado es tu mundo. O por lo menos no tienes que acostumbrarte, de hacer mucho trabajo para acostumbrarte, muchos esfuerzos para acostumbrarte, si tus recursos son amplios. Cuando al contrario tus recursos son limitados, la globalización te penaliza y te penaliza mucho, no solamente económicamente, pero también sino también culturalmente. ¿Por qué? Porque se pierden tus anclajes cognitivos, culturales. Entonces el mecanismo es exactamente lo mismo para esos dos grupos de autores. O sea que en condiciones, a ver si en condiciones de escasez y de inseguridad, de incertidumbre, que sea real o que sea percibida,
esas condiciones fomentan una reacción de cierre hacia el exterior, que es desconocido, que es peligroso, que es amenazante, o por lo menos es percibido como tal, y fomentan una reacción de repliegue hacia el interior, que es percibido como más seguro, como más conocido y tranquilizador. Y eso es exactamente lo que está pasando en los sistemas políticos y en las sociedades en Europa. ¿Cuáles son las consecuencias de ese proceso? Para la democracia, que es al final el tema de esa mesa, ¿no? Las consecuencias más evidentes son que los ciudadanos europeos están dirigiendo su favor electoral hacia todos aquellos partidos o líderes políticos que declaran poder garantizar la seguridad perdida. Partidos y líderes que hacen apelación a las ansiedades, a los miedos reales o potenciales de los perdedores de la globalización, a los miedos de los ciudadanos desafiados, hartos de la política que no cumple. Y se observa en Europa el éxito creciente de los partidos de derecha populista, que más que los otros tienen la capacidad de captar los votos entre esos votantes agobiados por la incertidumbre y por la inseguridad. Y esos partidos y estos líderes alimentan, que son antipolíticos, entre otros, alimentan la idea que protegerse del exterior, lo que sea exterior, que sean nuevas fuerzas laborales, que sean nuevas culturas, que sean otros países, que sea simplemente algo diferente o menos estándar, protegerse de ese exterior sea la solución para superar la incertidumbre. Eso es lo que alimentan esos partidos o líderes. Pero la incertidumbre, para mantener el consenso popular y electoral, también tiene que ser alimentada y no resuelta. Y otra vez estamos en un círculo vicioso, peligroso para la democracia. Para concluir y para resumir, la consecuencia de la prevalencia de la incertidumbre sobre la estabilidad y de los círculos viciosos en los tres marcos que hemos visto, que hemos destacado juntos, son significativas si llevadas al extremo, en mi opinión, pueden ser incluso arriesgadas para la democracia. ¿Por qué? Porque fomentar la incertidumbre, que es necesario si quieres hacer lo que hemos dicho, fomentar la incertidumbre para el consenso electoral, fomentar el desprecio hacia la política, el desprecio por su función, el desprecio por la democracia representativa para el consenso electoral, lleva a qué? A menospreciar la democracia. El respeto a otro régimen lleva a equiparar la democracia a cualquier otro régimen. Y entonces lleva a poder aceptar cualquier otro régimen político. Además, si ese régimen político promete ser capaz de eliminar la causa principal de preocupación, que es la incertidumbre. Por eso estoy convencida que para guardar y mantener y proteger la democracia, como decíamos todo al principio de ese debate, necesitamos no soltanto de diferentes instrumentos para revitalizar la democracia, que son muy importantes, pero sí necesitamos un trabajo antes, un nuevo proceso que refuerce el valor del principio democrático, un renovado arraigo en el sentido político, en la idea que los ciudadanos tienen de la política. En Europa, la democracia tiene que ser enseñada de nuevo, enseñada su importancia, su valor, su fuerza, pero también su fragilidad. Eh, – Muchas gracias por escuchar.
Muchas gracias, doctora. Nos quedan a lo sumo 10 minutos. ¿Podemos hacer una breve ronda de preguntas? Si me permiten, pasamos. Ahorita les llevamos el micrófono. Gracias. ¿Cuántas? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas hay? Bueno, vamos a iniciar allá atrás. Gracias. ¿Sí? Claro, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Necesitan papel? ¿Necesitan papel los demás? Adelante, Gracias. adelante, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades a los tres por sus muy enriquecedoras intervenciones. A ver, si partimos del principio de la desafección a la democracia, como creo que todos están de acuerdo aquí, y sobre lo cual se trató esta exposición, me llamó muchísimo la atención que se empezara la maestra Paula, que ya no está, y como terminó la doctora aquí. ¿Por qué entonces cuidar a la democracia? ¿Por qué proteger a la democracia? ¿Y por qué defender a la democracia? ¿Y por qué no reformular la democracia? ¿Por qué no reformular los conceptos? Fundamentalmente, bueno, separándolo de democracia liberal, democracia y liberalismo, sustancialmente el sufragio universal. Se quejan mucho del Brexit, de Trump, de que ganó López Obrador, pues a través del sufragio universal. Yo creo que los conceptos políticos o económicos que no están funcionando, ya vimos el mapa que mostró doctor al final del voto en Europa, cómo ha ido bajando y bajando y bajando. Basta con ver el latinobarómetro o el eurobarómetro, cómo existe una desafección total a la democracia. ¿Por qué no entonces plantear, más que proteger, reformular la democracia? O sea, cambiar esos principios democráticos que no han funcionado. Todo lo que no sirve se cambia. El mismo liberalismo político, después de la crisis del 29, se reformuló con la Modern Planning Society en 1947 y nació el neoliberalismo. ¿Por qué no reformular estos principios que no han tenido demasiada aceptación o cada vez tienen menos? Eso principalmente. Hola, sí. Bueno, yo tengo una reacción pronta a eso. Me gusta muchísimo tu pregunta. Sin embargo, yo me haría una antes. Antes de pensar en reformular la democracia, me preguntaría si no es importante primero que comuniquemos de manera efectiva qué hace la democracia liberal para poder, por ejemplo, entender qué es lo que hemos hecho mal. En ese sentido, por ejemplo, creo que no comunicamos y me encantó la frase con la que ha cerrado Silvia, ¿no? La democracia tiene que ser enseñada de nuevo, porque creo que lo hicimos todo mal. No fuimos capaces de comunicar la importancia que, por ejemplo, tiene tener un poder judicial independiente, y creo que eso es clave, ¿no? Si las personas no saben qué hace el Poder Judicial, qué hace un Instituto Nacional Electoral, qué hace un Instituto de Transparencia, difícilmente vamos a poder llevarlas a entender la lista de derechos que están protegidos, ¿no? Sobre todo si me pongo en 1920 o en 1910, en cualquier país del mundo en donde ninguna de las instituciones que tenemos hoy, como las tenemos hoy, funcionando mal, pero funcionando quizá mucho mejor que en eso, ¿no? Sin embargo, esta creo que es la primera pregunta que tendríamos que hacernos, es decir, hemos comunicado lo suficientemente bien qué hace la democracia, y yo creo que ahí fallamos. A partir de identificar eso, creo que sí es conveniente ver qué más queremos de la democracia, es decir, qué otras cosas, además de elecciones, nos gustaría tener de la democracia. Nos gustaría tener más participación, nos gustaría tener más deliberación, nos gustaría tener más igualdad económica, nos gustaría tener más igualdad de género. ¿Qué tipo de igualdades queremos tener en la democracia y qué nos hace falta para trabajar? Sin embargo, creo que lo importante aquí es una reflexión sobre lo que sí hace la democracia liberal que tenemos y que no logramos comunicarlo ni en México, ni en Europa, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Desde mi punto de vista, lo dejo por ahí.
Sí, gracias. Quería añadir un punto a esta reflexión que comparto muchísimo de mi colega. Hemos hablado que cuando hay una seguridad existencial, piensas a otra cosa, ¿no? Porque no tienes más que pensar a la sobrevivienda. Es el principio que decíamos antes de la teoría del postmaterialismo. Cuando todos nosotros que hemos vivido la mayoría de nuestra vida en una democracia, la tendencia es dar las cosas para, ¿cómo se dice? Given for granted, para como dada, ¿no? Por hecho, sí, perdón, dada por hecho. Y se critica más. Cuando una cosa ya la tienes, la critica más. Eso hasta un cierto nivel está bien, pero no tenemos que olvidar lo que hemos logrado con esa. En Europa, por ejemplo, la tendencia ahora está de olvidar completamente que gracias a la democracia, nuestro continente ha vivido 70, 80 años en paz, cosa que no había existido nunca en los siglos pasados y que, por ejemplo, la Unión Europea tuvo un papel enormemente en favor de eso. Eso se olvida porque es una condición que tienes, la evalúas, la criticas, esto está bien, pero también se olvida el proceso que ha llevado a eso y lo bien que se ha hecho. Entonces, por eso decía que tienes que ser enseñada de nuevo, y estoy perfectamente de acuerdo con lo que la doctora Guiara ha dicho. Reformar los principios. ¿Cuáles son los principios que no funcionan de verdad? De verdad, no que los que se pasa diciendo que no funcionan, porque eso de nuevo se vuelve en la discusión sobre la antipolítica y lo que está comunicado también por las élites. Es verdad que no funcionan muchas cosas. Vamos a discutir y a ver los datos. Bueno, pues la verdad es que tiene enormes alcances lo que planteaste, Luis, pero yo quisiera insistir en 2, 3 aspectos que me parecen así como cruciales. Uno es, ¿la democracia nos ha servido realmente para la paz, para la justicia, para la equidad? Entonces, ¿cómo podemos hablar de esto sin recurrir a esa articulación a la que yo me refería, que cada vez está más presentes en los procesos electorales y que surgen como problemas coyunturales, pero no pueden ser tratados en su dimensión de estructura, de determinaciones complejas? Por eso sí es importantísimo reflexionar sobre la democracia, etcétera, pero lo que no podemos hacer es como respetar sin críticas esfuerzos como el que hace el gobierno de Biden en el 2022, en el que llama una cumbre por la democracia, en la que hay esa visión de pensamiento único, como si la democracia fuera una única posibilidad y tuviera ciertos grados de institucionalidad y demás. No creo que tampoco el relativismo a ultranza sea la respuesta, pero lo que sí creo es que tenemos que entender dónde ha fallado la democracia. Y ese dónde ha fallado la democracia requiere de procesos que llevan a algo que yo no registré en el 2024 y que es plantearnos las reformas políticas electorales de fondo que permitan que esos desfases, esos desencantos se vayan llenando por la participación desde abajo, porque tampoco puede ser como una enseñanza, ¿no?, en la que hay
una élite ilustrada que va a llevar los valores democráticos a la base, sino que toda la revalorización, por ejemplo, de los discursos populares, de las formas de entender la convivencia, de las formas de entender la paz, necesitamos darles un peso importante en nuestras teorías. No necesitamos solamente afinar el institucionalismo y todas sus maneras de estructurar las prácticas sociales, sino una creatividad que sea reconocida desde esos procesos que la misma reenseñanza de la democracia cubra con una metodología diferente para discutirla. O sea, si la queremos reinventar, necesitamos también reinventar las maneras de construir esos valores democráticos, ¿no? Y esas consultas no están todavía como en la escena real. Más bien, ya no tenemos tiempo para… Tenemos un minuto, doctor, antes de dar por concluidos los trabajos. Adelante, doctor. Sí. No tenemos tiempo para tratar eso, pero yo estoy convencido de que repensar la democracia implica como definir 3 pisos. La mejora en la calidad de la representación, o sea, necesitamos una democracia representativa, delegativa, que resuelva las cuestiones de masas, una democracia participativa que genere canales mucho más directos en la acción con los aspectos existenciales y de fondo, y una democracia comunitaria que responda a otras formas que no corresponden en sus estructuras a la democracia liberal y que son las comunidades autónomas, humanas. Muchas gracias. Damos las gracias a todos por su amable presencia, a los conferencistas, y los esperamos en la próxima edición. Gracias.